Bueno, ahora lo que estoy haciendo es apretando el botón de empezar broadcasting. El satélite desde Madrid está tomando la señal, estamos subiendo al satélite, estamos empezando a bajar el satélite y como ya me vuelve la señal, puedo decir oficialmente y completamente en vivo, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, porque nos están viendo desde los 5 continentes. Hoy tenemos el inmensísimo placer de estar compartiendo esta conversación de 19 minutos con mi admirado y mi estimado Nacho Villoch. Como pueden ver, un capitán descubridor de mares y océanos desconocidos, territorios nuevos. Por eso uno de sus grandes méritos, entre muchísimos otros, es ser uno de los Masters and Commanders de la innovación aquí en esta parte del mundo y en otras. Así que buenas tardes, Nacho Villoch, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mr. Branding. Casi que iba a decir embarazoso de esta presentación tan cálida y tan cariñosa que me estás haciendo. Fenomenal. Oye, Nacho, tengo dudas de si esa canoa que tenés atrás o esa tabla es por si se nos viene el diluvio y tenemos que salir huyendo, o si tiene que ver con toda tu curiosidad por descubrir nuevos territorios, tanto físicos como emocionales, ¿no? Bueno, pues mira, esta es una tabla de windsurf que la hice yo mismo hace 35 años, la usé bastante, luego ya cuando dejé de utilizarla, porque es una tabla para olas, tiene muy poquito volumen, luego la pinté yo y acabó, preside el cuarto, la sala, el salón de mi casa, el comedor de mi casa, como un testimonio de lo que me gusta, para que no se me olvide. Si me quito, veréis el delfín que está ahí. Buenísimo, buenísimo, excelente. Súper. Nacho, por si hay algún distraído que aún no te conoce, una de las cosas que tú controlas muy bien es todo el ecosistema Open Innovation, todo el tema de innovación abierta, no desde la lectura que has hecho de tantísimos libros, que sos un ávido lector, que también, sino sobre todo porque es algo de tu día a día, ¿no? ¿Cómo nos podés ayudar a todos los que estamos ahora en este momento tan buca a navegar esta ola desde tu perspectiva y tu experiencia de la innovación y esa teoría de las Fs que me gusta tanto? Bueno, efectivamente, a los que no me conozcan, no voy a perder tiempo presentándome, que entren luego en LinkedIn, que le pregunten a Google, que le pregunten a LinkedIn, que les contará muchas cosas de lo que he hecho. Sí que es verdad que llevo 15 años dedicado profesionalmente al mundo de la innovación, desde un centro de innovación e investigando, practicando, aplicando y difundiendo toda la cadena de la innovación. Entonces, hasta en el momento en el que estamos, pues yo creo que la innovación supone salir de nuestra zona de confort, supone salir de los patrones conocidos, supone salir del pensamiento reproductivo, y en este momento estamos todos estamos confinados fuera de nuestra zona de confort. En el entorno hemos tenido que encontrar patrones nuevos. Las fórmulas que nos funcionaban para vivir hace apenas 3 semanas han dejado de funcionar. Esto, lógicamente, nos causa cierta desazón, cierta resistencia al cambio. Nuestro cerebro, esta máquina maravillosa que tenemos entre las orejas, que es la principal herramienta para innovar, tiene que adaptarse a unos nuevos ritmos, a unas nuevas rutinas, a unas nuevas etiquetas. Tiene que explorar, encontrar ese equilibrio entre explotar lo que ya conocíamos y explorar nuevas formas de relacionarnos, nuevas herramientas, el StreamYard, el Zoom, el Hangout, el Skype, el Slack, el Trello, y esto pues lleva su curva de aprendizaje, su pequeño desazón, lleva los resultados no esperados, porque siempre en innovación, si los resultados van a ser ciertos, seguros, medibles y predecibles, no es innovación, y muchas cosas de las que hacemos ahora pues no tienen resultados, no sabemos cómo van a funcionar. Y es importante, y esto es un aprendizaje de innovación, es que no lo veamos como un fracaso, porque en innovación no hay fracasos, solo hay aprendizajes. Este es un momento no es un tema de fallo, de try and error, de intenta y falla, sino es un tema de intenta y aprende, intenta y descubre. Entonces, todo eso de descubrir, de explorar, de aprender, de vivir esta experiencia como una aventura. Es más, no sabemos si esto va a durar una semana más o 2 semanas más o 3 quincenas más, y lo que vamos a encontrar después va a requerir de esta actitud de aventura hacia la innovación y, fundamental, del atributo más importante a la hora de innovar. El atributo más importante a la hora de innovar
está en las personas y es el optimismo. Y esto no es un mensaje soft de coaching de Flower Power de viernes por la tarde. El optimismo, porque solo los que creen, los que creemos que lo que viene es mejor, los optimistas, vamos a hacer que pase. En sentido Genial, contrario, Nacho. los pesimistas, los que creen que lo que viene es peor, van a hacer lo indecible por Claro. evitarlo, por boicotearlo, por sabotearlo, por cerrarse puertas y al final, y lo que vaya a venir, va a venir with or without you. Entonces, con lo cual, más vale aceptarlo con esa actitud positiva y abierta y creativa y aprovechar las oportunidades que no resignándose, intentando boicotear algo que va a pasar inevitablemente. Genial, genial. Bueno, vaya comienzo, Nacho, ya está. El programa ya está amortizado. Tenemos tips para el próximo semestre. Increíble, como siempre, Nacho. Repetiste mucho la palabra descubrimiento, descubrir, ¿no? Sintetizame 3 o 4 cosas que hayas descubierto en estas 3 semanas que pueda aplicar alguna persona que nos está viendo ahora en España, en Portugal, en Perú, en Chile, en Argentina, en México, que pueda ser útil para estar bien mental y físicamente y que pueda optimizar, eficientizar o mejorar su forma de estar encarando la vida profesional dentro de casa. Bueno, pues lo primero es poner cierto orden en este caos. Cierto orden, y orden empieza por una serie de rutinas. Yo me sigo levantando a la misma hora que me levantaba antes. Porque espero que algún día vuelva a recuperar esa rutina. Esta tentación de decir, bueno, como estoy en casa, me quedo en pijama hasta por la noche, tal, no me ducho. Entonces entras en un bucle de autoindulgencia que es destructivo. Entonces, mantener cierto orden con las comidas. Pues tienes familia, pues con tu familia, ciertos momentos de encuentro, de seguir separando lo que es el ocio del negocio, el mundo, porque si no, la tentación de, pues me abro el ordenador y me abro la pantalla y estoy con el email, y luego me abro la pantallita de Netflix y luego no sé qué. Cuando estamos trabajando, estamos haciendo las cosas. Y luego, para mí es muy importante mantener la actividad física. Mantener el metabolismo activo. Esto, lógicamente, a mí, mi pulsera de actividad me dice que cuando antes andaba 12.000 o 14.000 pasos al día, ahora estoy haciendo 2.000 o 3.000. Entonces, bastante, pues sí, no sé 2.000 pasos dando la vuelta a la sala, eso no es tan grande. Sí, señor. Pero esto creo que es importante mantener eso. Y hay pequeñas rutinas de ejercicio de mantener, porque lo que no puede salir es que salgamos, aparte que el ejercicio genera endorfinas, genera oxitocina, genera todas esas sustancias tan maravillosas para nuestro cerebro, va a mantenernos dinámicos, activos. No puede salir que salgamos de aquí. Esto no vaya de que adelgazar o no adelgazar, la operación bikini, si salimos más o menos gordos o más o menos delgados, sino la masa muscular es importante porque es donde se activa nuestra biología. De acuerdo. Nacho, como veo que los minutos nos los estamos comiendo rápidamente, te voy a emplazar para que todos los que nos están viendo desde México, Portugal, Mallorca, Buenos Aires, etcétera, etcétera, sepan que mañana continúa esta conversación. Hoy vamos a hablar del hoy y mañana vamos a hablar del futuro, ¿sí? Pero para llegar a ese futuro tenemos que seguir haciendo cosas hoy, ¿no? Hay mucha gente que está preocupada, que está angustiada, hay gente que tiene ese pensamiento optimista y que verdaderamente se ha puesto manos a la obra. ¿Cómo cambiamos la mirada y sobre todo una de las cosas que se mencionaron mucho a lo largo de las otras conversaciones es cómo cambio la mentalidad, ¿no? Tengo 30 años o 40 años o 50 años, vengo haciendo siempre lo mismo, entraremos en una nueva normalidad. ¿Cómo me preparo hoy para ese mañana que mañana discutiremos en más detalle? Bueno, pues yo en principio, en primer momento, o lo principal, yo diría que sin prejuicios. Sin prejuicios, porque además no sabemos lo que va a pasar. Y aquí volvería a invocar esa actitud de aventura, de aventurero, de estar esperando lo mejor, pero preparados para lo peor. Creo que es un momento óptimo para investigar, para leer, para aprender cosas. O sea, todas estas extra de horas que tenemos, es verdad que los días siguen teniendo 24 horas, 12 horas de día, 12 horas de noche, estamos justo en el equinoccio, pero también es verdad que tenemos ahora muchas horas, tenemos horas. Yo, por ejemplo, he ganado 2 o 3 horas al día, que eran las 3 horas que antes perdía o invertía yendo y viniendo del trabajo. Ahora las
tengo extras. Estas horas que antes perdía, a lo mejor, pues, con conversaciones triviales, que estás, como decís los argentinos, con boludeces en el mundo del trabajo, bueno, pues hoy las has ganado. Si haces un uso smart, un uso inteligente de estas 3 horas al día, son 20 horas a la semana, que son 60 horas al cabo de 3 semanas, que pueden ser 120 horas, y eso sería medio máster, sería un curso. Claro, si estas horas las malgastas colgado del WhatsApp, otra vez en banalidades, no habrá pasado nada. Pero puedes encontrar, hay muchísimos cursos que ya había, muchos MOOCs, los Massive Open Online Courses de Coursera, de edX, de Khan Academy, que hay muchísimos más que se han puesto ahora gratuitos, que se han puesto, o sea, yo ayer me inscribí a uno y estoy encantado. Es un curso que antes costaba 690 euros y ahora cuesta 1 euro. Lo ha puesto por 1 euro, por muy malo que sea, no es una mala inversión. Entonces, oye, te metes, aprendes, si aprendes algo, 1 euro masiva, o sea, 1,21. Bueno, pues hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos para que... Hay que seguir pagando. Pero bueno, pues oye, estoy aprendiendo cosas que no sabía y te vas a la cama con 5 o 6 aprendizajes nuevos. Pues si cada día te vas a la cama con 5 o 6 aprendizajes nuevos, después de un mes serán 150 aprendizajes nuevos. Te aseguro que estarás mejor preparado para lo que va a venir. De acuerdo, Nacho. Mi hijo, el mayor, encontró un curso en el MIT que valía como 7.000 euros y ahora vale 100 euros, con diploma, así que también está encantado. Nacho, yo no sé si metí la pata o no mencionando la teoría de las Fs, no sé si es para hoy o para mañana, pero si es para hoy, dime que es para hoy, y si no, dime que es para mañana, y te hago otra pregunta. Es para hoy. O sea que nos hemos nada. Mira, esto de las Fs, y esto es un trabajo que preparé hace algún tiempo, que a mí me gustan igual las reglas mnemotécnicas para recordar las cosas, para que no se nos... Porque si no, en esta infoxicación, entonces empecé a ordenar una serie de cosas que me parecían importantes hace un tiempo y que las sigo aplicando, y le llamé la teoría de las Fs. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues las personas felices, las vacaciones fantásticas, las películas formidables, las experiencias flipantes, todas tienen en común la F. Así que dije, pues WTF, what the fuck, ¿dónde están las Fs? Entonces lo empecé a ordenar y me salió pues un F3, F6 y F9, que 3, 6, 9 son múltiplos, y si quieres te lo cuento rápidamente. Por favor. Pues mira, el F3 para mí, la primera F es el fit. Estar fit es el fitness, estar bien de salud física. Y llamo F3 a este fit porque supone trabajar la fuerza, el fondo y la flexibilidad. Veréis que todo va con los Fs para recordarlo. Fuerza, y más sobre todo cuando eres mayor, yo tengo ya más de 50 años y pues puedo hacer 50 push-ups. Entonces, hacer unas flexiones de brazos, de piernas, lo más triste es cuando una persona mayor es que no puede ni levantarse de una silla o coger una maleta, o agarrar una maleta, que se cogen otras cosas. Entonces, fuerza, fondo y flexibilidad, las 3 Fs. Las siguientes es la alimentación, el food. Food, aquí juego un poco con el inglés y el castellano, el food, que es el fuel, que es el combustible. Todos sabemos que somos lo que comemos. Entonces, y si vemos a ver, pues la primera F de la comida es la fruta. La segunda importante, la fibra, para el tránsito. Y esto no va de vegano, no vegano, frugívoro. O sea, la fruta tiene vitaminas y las 5 piezas al día nos lo han dicho toda la vida. Ya sabes, an apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene al doctor fuera. La fruta, la fibra, los frutos secos, muy importante, ahora que estamos en casa y en vez de tomar patatas fritas, que son un veneno, pues unos cacahuetes, unas almendras, unas nueces, unos anacardos nos van a nutrir, nos van a alimentar con ácidos grasos esenciales, tienen proteínas vegetales. Aquí juego un poco con las vitaminas, porque tenemos vitamina A, B, C, D y E, y la siguiente es la F. La vitamina F, que es un poco la suma de... Y esto me refiero a pequeños suplementos. Muchas vitaminas están en la fruta, pero si no, oye, pues un complejo multivitamínico nos viene bien para complementar esas carencias. Y luego, por supuesto, pues de vez en cuando algún filete, y si no me importa, y si eres vegano, me refiero, puede ser un filete de fish, de pescado o de pollo, no tiene por qué ser carne roja. Yo apenas consumo carne roja, o pollo, o de pavo, o de lo que sea, pues y eventualmente yo creo que no está mal. O si no, el fish oil, el aceite de pescado, pues también el salmón, la caballa, el atún, es algo tremendamente saludable por las proteínas y por los ácidos 6, omegas 3, 6, 9. Entonces, fijaos, ya tenemos los 3 del fitness, los 6 del fuel, del food, la comida, y luego llega,
bueno, quedan otros 3 que para mí es importante, que es el Friends and Family. O sea, digamos que son los siguientes son los de la filosofía vital, también con F. Muy importante, Friends and Family. Friends and Family, para esos abrazos de los que tanto evangelizas, son muy importantes. Ese colchón social, efectivamente, ese colchón social, esa oxitocina, esas endorfinas, ese no sentirse solo. Sabemos que las personas que tienen más amigos y mejores lazos familiares son más longevas. Y en este momento que estamos en casa, acudamos a Facebook, que es otra F. Hoy sabemos que, y no como pérdida de tiempo, el cerebro no distingue de un abrazo a de un me gusta en Facebook. Bueno, sí distingue, pero cuando recibimos unos me gustas, y por eso es tan adictivo, cuando pones o compartes una foto y la gente te habla contigo, y sobre todo es la mejor forma de hacerlo, o la única que tenemos ahora, que estamos confinados, pues es importante, o sea, hacer un uso sano de estas redes sociales. Y luego tenemos pues un tema de el follow your dreams, es decir, seguir teniendo sueños, seguir soñando, seguir emocionándose. Muchas veces yo creo que envejecemos cuando empezamos a tener más recuerdos que sueños, y creo que ese niño que teníamos dentro, ese niño que fantaseaba, y aquí la fantasía, dejar volar la imaginación. La imaginación es libre. La imaginación nos libera. En este confinamiento, más que nunca, pues nos saca de estas fronteras mentales, y yo con mi imaginación puedo ir a recordar viajes maravillosos a, no sé, al Amazonas, o a Indonesia, o a Hawái, o a Australia, y si no, imaginármelos con un libro. Alimentar la fantasía. El flow, dejarse fluir. Fluir, big water, my friend, como nos decía Bruce Lee. Vamos a fluir, no atascarse con las cosas. Si las cosas vienen, las vemos pasar, fluimos con ellas. No nos empeñemos en llevar la corriente al distanciamiento social. Oye, ¿hay confinamiento? Pues chico, pues hay confinamiento. No te empeñes en... Esta mañana leía la noticia que un señor de Guadalajara le han puesto una multa por venir a comprar una barra de pan a Madrid. Vamos a ver. Pues eso es ir contracorriente. Y se queja de que él puede comprar el pan donde le da la gana. Pues hombre, yo creo que nos estamos en... O sea, hay unas circunstancias, son las que son, fluye con ellas, nada con ellas, nada en esa dirección. Luego, y las dos últimas Fs, para mí es las finanzas. Hay que cuidar un poquito las finanzas, ahorrar lo que se pueda. Sé que es muy difícil y va a ser mucho más difícil, y por eso va a ser más importante ahora cuidar un poquito las finanzas. Y finanzas a lo mejor es no gastar aquello que no tienes, o no malgastarlo, cuidar ese equilibrio entre crédito y ahorro, tener un pequeño colchón para cuando las cosas vienen mal, como han venido ahora con sorpresas. Si a lo mejor tenías tus ahorros en bolsa y en este momento valen la mitad de lo que valían, no pasa nada, se recuperará, pero tener un ojito en ese tipo de esa otra F. Otra F para mí es feel, los sentimientos, feelings. Y que yo creo que estamos un poco castrados mentalmente a la hora de expresar las emociones y de sentir en el aquí y en el ahora. Es el mundo este de mindfulness. Y estoy aquí y ahora, y abro la ventana y estoy viendo ahora los pájaros, estoy viendo las abejas y estoy viendo esto, poner un poco de feeling, un poco de emoción y un poco de sentimiento en lo que nos rodea. Y no estar solo pendiente de la pantalla del móvil que tiene pocos sentimientos y ojo, no estoy en contra de ello, pero sin embargo, que esto no nos impida lo demás. Y ya no sé si me queda mal, podemos hablar de fun, have fun, divertirse. Yo sé que algunos están diciendo, falta la F que más me gusta, falta la F que más me gusta. Bueno, pues yo dejo la última F abierta a que cada uno ponga la F que más le gusta. Perfecto. Con su pareja o en solitario. Perfecto. Nacho, se me voló el Totem Live de hoy. Estamos entrando en tiempo de descuento ya, no nos queda más tiempo para seguir conversando, así que menos mal que fuimos precavidos y tenemos tiempo de revancha mañana, ¿no? De segundo tiempo. Así que si quedan Fs para mañana las compartimos. Mañana hablaremos del futuro que se avecina. Nacho, que viene investigando, desarrollando y explorando el mundo del mañana en sus fabulosas publicaciones y en su trabajo cotidiano. Mañana nos amplía sobre esto, pero ahora el tiempo se ha acabado, somos respetuosos de nuestro tiempo y del vuestro, así que un abrazo muy grande para todos, un abrazo muy grande para Nacho, muchísimas gracias, y mañana a esta misma hora, en este mismo canal, nos vemos todos. Gracias, Nacho. Gracias, Sandy, por esta oportunidad, y es que me he venido arriba, no tenía cronómetro delante, no sé cuánto tiempo hablé. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.